Hola, ¿cómo están? El día de hoy venimos a presentarles este nuevo podcast con el tema del misterioso animal que ataca animales de campo, es decir, de las granjas. Y en Colombia, y no solo acá en Colombia, sino también en otros lugares principalmente de América Latina. Mi nombre es David. Y el mío, Eric Torres. Bueno, todo comienza en Puerto Rico, 1995, donde aparecieron animales de granja, especialmente cabras, con heridas en el cuello, obviamente desvividas y drenadas. Sí. Desde ese punto, digamos que los medios de comunicación le pusieron el apodo del chupacabras. ¿En qué año? 1995, Ok. en Puerto Rico. Bien. Después de Puerto Rico, esta leyenda se trasladó a México, Brasil y Chile. México especialmente a Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango y estados de México. ¿Cómo la describían en Puerto Rico esta criatura? La describían de una forma como un perro con uñas, ojos grandes y rojos, dientes afilados, y digamos que en su espalda era como ver la cresta de un gallo, ¿sí? Puntiaguda. Puntiaguda y de hueso. Ok. ¿Listo? Bueno, y en México la forma en la que describían era una forma más humanoide, con sus brazos largos, piernas largas. Lo diferente es que no tenía pies, sino digamos como las patas de un gallo, ¿sí? Sí. Eran 3 uñas largas, bueno, 4 con de atrás, Sí. y era peludo, full peludo en todo el cuerpo, pecho, espalda, piernas, brazos. Igual los dientes, la cabeza, igual ojos grandes, negros esta vez. Pero lo que cambiaba en esta versión, aparte de su forma, es que cuando aparecía esta criatura también había avistamientos de ovnis. Más que todo en las imágenes parece es un extraterrestre, ¿sí? O sea, presentaban en los artículos el dibujo. Un dibujo hecho por los campesinos o niños que lo veían, pero era más que era como un extraterrestre. Usted lo ve bien y es como ver un extraterrestre en una película, Ok. algo así. Bien, bueno, de ahí nos trasladamos, dentro de México nos trasladamos a Sonora, donde aparecían cabras y ovejas muertas, digo desvividas. Sí, diga. En total fueron 12 chivas y Sí. cabras muertas, entre las dos fueron 12 en total, 12 animales muertos. Muchos decían que el chupacabras atacaba y que los perros no hacían nada, hasta que las mismas Que no, animales se quedaban quietos. no ladraban, No, nada, no peleaban nada. Ellos se quedaban quietos y el chupacabras se los tragaba. Pero, o sea, les decían a chupacabras, pero Sí, dentro ya le decían, dentro de definiéndose México. al animal que lo atacaba. Sí, Ok. sí. Bueno, también hubo casos en un pueblo o municipio fronterizo, donde aparecieron un total de 51 animales muertos. Primero comenzaron con 15 ejemplares muertos o desvividos. ¿Y cómo? Drenados, igual ¿Drenados? drenados. Solo heridas y... Solo heridas en el cuello, en la parte del cuello, donde supuestamente los campesinos decían que los drenaban, ¿sí? Todo esto ocurrió en el 2022. ¿En 2022? Ujú. En el pueblo fronterizo, ¿no? 2022 ¿Se ocurrió. fue hace corto? Hace 3 años. Hace nada, hace poquito. En muchas historias en México, porque esta criatura aterrorizó todos estos países en 1900, desde el 90 hasta el 2000. Sí. De ahí la leyenda como que fue... su fama fue bajando. Y ya lo cogían de chiste. Lo cogían como, no, el chupacabras se lo va a comer, alguna vaina así. Pero ya la tomaban era como chiste. En el 2022, cuando volvieron a ver estos ataques, fue cuando se volvió a retomar, donde los campesinos decían, no, es que volvió el chupacabras, volvió el chupacabras. Pero era por lo mismo, porque aparecían con heridas en el cuello y drenados. Ok. ¿Sí? Listo. Aparte de los 52 animales, que no solamente fueron chivas y borregos, sino que fueron una yegua y un potrillo. O sea, chiquito. Chiquitico, chiquito. Hay que recordar que todo esto fue en un municipio fronterizo en México. Sí. También hay casos en el norte de Chile. ¿Pero al mismo tiempo? Sí, esto pasó. Hay 3 casos que yo busqué. El primero, aparecen crías de llamas totalmente desvividas, igual con heridas en el cuello. Y aquí yo encontré como la opinión de algunas personas de
del mismo norte de Chile. Ok. Una es el señor Luis Choque, que dice que aparecía con hoyitos en el cuello, no se les come la carne y las entrañas, y nunca ha visto algo así. Ok. Que en la noche llega y los animales se dejan realmente drenar. O sea, como no hay pelea, no hay No. rostros de pelea, huellas. Aparte de eso es que no hay huellas, Ok. nunca aparece huellas, solamente aparece el animal muerto, desvivido, drenado. Sí. Listo. También encontré uno de Andrea Nieto que dice que hubieron heridas en la altura del tórax. Y ya, que los animales no hacen nada. No se encuentran huellas, no hay como para identificar si es un animal como perro salvaje o algo, no. Solamente aparece drenado pues, Y herido. Ajá, también aparecen heridos. También encontré un caso en 2018 donde fueron atacados pues, el ganado de ese pueblo, igual, drenado y desvivido. Y también en 2002, donde ya fueron vacas pues, con heridas en el cuello, algunas ya desvividas, igual. Todo eso pasó en Chile. Ok. ¿Sí? Bueno, también encontré casos en Brasil. Bueno, en Brasil no encontré realmente muchos casos, sino encontré solamente uno, donde un señor le dio caza y supuestamente lo mató. O bueno, lo desvivió. Sí. ¿Qué pasa acá? Yo encontré un registro fotográfico donde decía que al momento que ellos le dieron caza a ese animal y lo acabaron con él, le tomaron una foto, pero era la foto de un brazo, como humano, ¿sí? Y que la cara era totalmente negra. Y la foto está... Sí, la foto es, usted en la foto solamente puede ver el brazo como así, de lado, pero se ve borrosa. Hay que aclarar que esto pasó hace 30 años. Ah. Eso pasó hace 30 años en el de Brasil. Que ese animal que cazaba en esa época, ese animal cazaba jabalís. Yo les encargaba de matar jabalís. Igual. Igual, las mismas. Aunque hay que aclarar que en esta, el tipo de muerte o que desvían los animales es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí habla que aparecían los jabalíes con heridas o aparecían con las entrañas por fuera. Que los abrían y les sacaban todo. Ok. ¿Listo? Y ya, eso fue lo que encontré más que todo pues, en otros países. Ok, ya teniendo el resumen como de el resto de Sudamérica y América Central, ahora les contaré lo que pasó en Colombia. Bueno, tenemos que empezar en el año 2016, donde empezó aproximadamente entre marzo, bueno, desde enero como hasta junio. En estos tiempos había un intenso verano y los animales se habían intoxicado por nitritos, que había causado más de 2000 animales muertos. Principalmente en el Valle de Ubaté y Chiquinquirá. Bueno, ¿qué es el nitrito? ¿Qué es eso? No sé. Los nitritos son compuestos que principalmente en la industria alimentaria se utilizan como para prolongar la vida útil de un alimento. Okay. Entonces, como si ellos hubieran contaminado ya sea en el agua, en alimentos o en medicamentos. Entonces los nitritos son como para prolongar la vida útil de... ¿Sí? Sí, Digamos un alimento. Bueno, acá ya empezaron a ver los ataques de uno o más criaturas. Entonces, mientras que en un lugar aparecía un novillo muerto, al mismo tiempo en otro lado, otro animal muerto con las mismas características. Puede que este animal sea como un ser vivo, pero como con manadas, ¿no? Sí, como si hubieran más de una especie. Pues eso fue lo que se reportó en Cundinamarca, en Colombia. El primer caso se registró en el mes de enero del 2016 en el municipio de Fuquén, en Cundinamarca, en la noche. Afectó a terneros, ovejas y burros. Eran víctimas de un animal que mordía su cuello, como ya lo había dicho antes, los desgarraba en la parte del estómago, les sacaba las vísceras y les rasguñaba la piel. Y se encontraban los cuerpos pues sin vida, y totalmente desangrados. ¿Y heridos? ¿Ninguno? Sí, hubieron heridos, pero eso ya es más adelante. Ajá. Entonces se decía que era un animal hematófago que solo consumía sangre. Sí. Bueno, sin embargo, hasta un mes después, en el mes de marzo, la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional, que es como la entidad ambiental del departamento de Cundinamarca, tomó el caso entre manos para identificar qué animales, o sí, los rastros para ver cómo frenarlo, que deje de hacerlo, bueno, eso. Y el periodista Hugo Cubillos del municipio de Tausa recibió grandes cantidades de llamadas de personas manifestando que habían sido atacadas por el animal y que también habían atacado a su
¿Ganado? como a su ganado, a sus animales. Pero en todos esos casos aparecieron huellas, pelos, nada. Yo nada. No, Solamente los animales los desvividos. animales desvividos. Él dijo, una de las personas le comentó al periodista que el ataque del animal está dirigido a la zona del cuello de las presas y los estrangulaba y posteriormente les abría la panza. Igual, los desvisceraba, como Sí. pasaba en los otros países. Bueno, y ya luego los casos se fueron prolongando en Cogua, Nemocón, Simijaca y Zipaquirá, que son municipios que quedan relativamente Muy pegados. cercano. Bueno, aunque la población sugiere que podría ser un animal como un felino, por el tamaño de las víctimas como las novillas y los asnos, que son realmente grandes y pesados para que un animal los tumbe o los pueda desvivir. Cuando pasó todos esos casos en Chile, todos decían que podía ser un puma. Sí, Igual, un puma o una manada de perros salvajes. Pero como nunca encontraron huellas ni pelaje, como que comenzaron a sospechar de que puede ser otra cosa. sí, eso mismo pasa acá. Y sí, bueno. Pero entonces ya otros campesinos, volviendo acá al tema, decían que podría tratarse de chupacabras. Sí. Bueno, la CAR convocó a un grupo de biólogos expertos en el comportamiento de fauna silvestre de principalmente la zona de los páramos, con el objetivo de identificar qué animal se trata, para pararlo. Sin embargo, Ernesto González, el médico veterinario de la zona, aseguró que podría llegar a ser una jaulía de perros. Perros Entonces, salvajes. Sí, perros salvajes que se habían conformado y atacaban al ganado. al ganado. Sin embargo, esto toma fuerza y a la vez no. Para Mariana Navarro, otra profesional del sector, manifestó que parecía una persona disfrazada de un ser viviente desconocido. Entonces ahí también como que entran a compararse. O son Sí. perros o son personas Sí, ok. que estaban asustando. Pero entonces la persona que estaba disfrazada también hace como alusión a lo que se veía en En otro lado, cuando Sí. decían que parecía un humano más, un sí, humano que era un médico. humanoide. Médico, cuando decían todo eso. Ya luego decían que lo que estamos hablando ahorita, que la criatura era como omnipresente, ya que principalmente atacó, para que se dijera esto, fue porque atacó a Lenguasaque y a Cogua en el mismo tiempo. Pero entonces tienen una distancia de más de 50 kilómetros entre un municipio al otro. Entonces, o es omnipresente la criatura, o hay muchos de ellos. Ya luego, el artículo se publicó el 1 de agosto del 2016. Decía que el animal que había hecho este tipo de ataques era un murciélago. Entonces, que podía ser la probabilidad de que un gran murciélago de gran envergadura había causado esto. Creo que eso lo hicieron en una época en Cogua, cuando pasaron todo eso, decían que era un... Primero hicieron con un murciélago, luego que un perro, y luego que una forma de un humanoide, si no estoy mal. Sí, pues solo decían que tenía alas. Yo me acuerdo Sí. que decían que era negro, que tenía alas y que llegaba así como Como picado, picado. y que los cogía. Pues esto pues fue el 2016 Sí. y los campesinos eran los que decían. Hasta creo que uno dijo que lo había visto. Sí. Si no estoy mal, en Cogua dijeron que lo habían visto. Bueno, Ernesto González, el médico veterinario, comentó: estamos preocupados porque volvió a aparecer el animal. Hace 12 días mató a una vaca en Chiquinquirá y otra en Susa. Hay gente que ha visto y todo apunta de que se trata de un murciélago. Pero sin embargo él dijo que también se descarta, porque en Colombia se encuentran murciélagos, pero pequeños, Sí, más que todos son frutales, los que están acá, son los que comen bichos y fruta. sí, y en tierra caliente. Y Cogua y Cundinamarca, en especial y Boyacá, son como de climas Fríos, fríos, tibios. Y pues este tipo de animales no se encuentran en la zona. Entonces él dijo como los murciélagos no se encuentran en esta zona y mucho menos un animal tan grande. Es que para comerse una chiva, o bueno, Sí. desvivir una chiva o un ternero, no puede ser un murciélago de pequeñito, así. Muy claro. chiquitico, Y debe ser tampoco grande. pueden ser grandes porque no solo había herida de que había Sí. sido atacado por un animal, Exactamente. no de varios. Y también los campesinos comentaban que eran animales de aproximadamente 1 metro de largo, sí, como de alto, Sí, y de una envergadura de 2 metros, o sea, como las alas. ok. Entonces todos decían que tenía alas y que llegaba volando porque no había ni huellas, lo que decíamos, ni un rastro de que lo arrastró, Sí, sino como que lo cogió. Ni de batalla, Y pum. solamente se lo levantaba, lo drenaba y lo tiraba, por Sí. decirlo así. Pero entonces los únicos especímenes de murciélagos que pueden haber están en India y en Filipinas, Sí. como los zorros voladores. Sí. Entonces, sin embargo, todo lo que dijeron, sí, lo que llegábamos, como que ellos comentaban de
Lo único que sé es que vuela. Cara de eso, solo sé que vuela. Sin embargo, Ernesto, el médico veterinario, no quiso seguir especulando sobre ¿Ese animal? el animal y evitar pánico entre los campesinos, Aunque todos los ganaderos. Sí, los que se veían más afectados. Relató que puede tratarse de 2 murciélagos, un macho y una hembra. Pero es preocupante porque también decían que los niños iban a ser atacados por esta criatura. Por los niños por la noche cuando iban a mirar. Y la criatura principalmente atacaba era de noche. Sí, siempre de noche. Nunca aparecía que era de día y llegaba, no. Siempre era de noche que atacaba. Entonces por eso como que un murciélago es nocturno, vuela, succiona sangre, pues era como la hipótesis más cercana. Sí. Pero entonces decían como, ahora el peligro es que los murciélagos pueden transferir enfermedades. Entonces ahora era otro miedo, de que listo, mataba a los animales, pero ahora también puede transmitir enfermedades. Bueno, luego en el año 2017, los ganaderos argumentaron la falta de apoyo de la CAR, la Corporación Autónoma Regional, la que estaba a cargo del caso, y decían que solo las alcaldías o las UMATAs de los municipios eran las que estaban tomando como las riendas del asunto, que estaban mirando el comportamiento del animal, como los patrones que seguían, para así tomar medidas preventivas y decir como no, a tal hora ustedes tienen que estar en su casa, acerquen los animales como a sus casas, estén protegidos, no arriesgarlos, no arriesgar ni a los ganados que eran los principalmente afectados, a los niños, sí, y a la población humana. Bueno, y decía que el plan de contingencia era el comportamiento del animal, lo que estábamos hablando ahorita, y que muchas veces succionaba la sangre de los animales hasta dejarlos secos. Entonces ellos iban a mirar los cuerpos y ya no, sin sangre, parecían secos. Sí, pero entonces lo raro es, si decían que eran perros, un perro, ¿cómo va a drenar la sangre? Sí, entonces todos los campesinos decían no, un felino o un perro, listo, atacan y después se comen las vísceras, la carne, lo demás. Sí, se comen todo. Pero acá no. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué pasa? Entonces llegó una ganadera del municipio de Guachetá y declaró que el domingo 11 de julio del 2016 apareció un ternero de ella, desvivido, y decía, uno ya conoce el ataque de los perros que ataca a las patas del animal. Sí, para inmovilizarlo. Sí, claro. En este caso fue a la cabeza directo y le quitó la mitad de esta. Al revisar el ternero ya no tenía sangre. Le quitó mitad de la cara del ternero. Sí. Mitad de por decirlo así, la jeta del ternero. Duro. Y ya sin sangre. Duro eso. Además, las molestias de que los campesinos tenían era porque ya no se estaba haciendo nada, o sea, todos estaban lavando las manos. No sabían qué animal era, ni cómo contenerlo. Ya también estaban diciendo de que si identificaban el animal, no lo cazaran. Con fin de como garantizar la seguridad del animal y llevarlo como a su hábitat. Pero pues sin embargo nunca se supo qué era. Y creo que no hay como resolución a eso, ¿no? Siempre dicen, son perros, son pumas. Nunca ha habido como una respuesta. Pues igual, lo que más acá en Colombia más se decía, o eran perros, o era páramo, páramo de... No, páramo no. ¿Cómo es que se llaman estos? Bueno, animales felinos de páramo, pero pues es que ellos no alcanzan temperaturas tan grandes. Sí. O sea... Son pequeñitos, es un felino en páramo chiquitico. Sí, o sea, pumas de páramo. Okay. Ellos no alcanzan a quitar tanto de un animal. Sí. Y bueno, los campesinos comentaron, hemos consultado a la CAR, a las alcaldías locales y se echan la culpa uno a otros. O sea, ninguno se ha responsabilizado porque no saben qué animal es, no saben cómo verificarlo, ni tampoco saben si es salvaje o es común. Es complicado por lo mismo, por lo que dijimos ahorita. No hay huellas, no hay rastros de pelea, no hay pelos, no hay nada. No. ¿Cómo pueden hacer un estudio para identificar si es, ¿verdad?, un felino o un canido o algo así? ¿Entiendes? Recuerdo haber visto que en México alcanzaron a tomar muestras de pelo, pero se llevaron al laboratorio y decían que era de un cánido, pero no... Nunca especificaron de qué. ¿Sí? O sea, no había animal relacionado con esas características. Y también con las huellas, que era de un cánido, pero ya las huellas eran mucho más grandes. Sí. Ya luego, acá en Cundinamarca se filtró un video donde se veía una manada de perros salvajes
Sí, un video normal, o sea, ni siquiera sabía que estaban atacando, sino solo cómo estaban pasando. Y la CAR, al ver ese video, cerró el caso ahí y dijo son animales salvajes. Sin embargo, después se contradijeron diciendo que, o sea, perros salvajes no pueden causar ese tipo de Sí, ataques. claro, es ilógico. Porque si un solo perro ataca las patas de los animales, pues también se lo come. Y Sí, si un claro. solo perro hace eso, pues si es una manada, son 5, son Bueno, 6. aparte, si fueran perros, lo que decía la señora, si un perro al momento de atacar, ataca las piernas para inmovilizar, Sí, claro. o se verían más, no sé, más heridas en todo el cuerpo del animal, pero si solamente son dos y quien lo desgarra, mucho le saca sus órganos, es como, se contradice unos a otros, en realidad. Sí, pues que se escucharía Sí, tal el quejido del animal, o el animal batallando contra los perros. los perros pero- ladrando. Exactamente, pero nada, solamente el animal se dejaba, es lo que dicen muchos Sí. en otros lados, ¿no? Y ya luego, bueno, lo que decíamos, que no se encontraban las huellas y que más que todos los animales que estaban en las granjas eran para alertar. Entonces, ¿qué estaba pasando con esos animales también? O sea, estaban entrando en un tipo de hipnosis o miedo, no se puede ser. inmutaban. Decían que muchos se escondían. Sí, el miedo de ver a esa criatura, seguramente. Los perritos se escondían en alguna vaina así rara. Sí. Luego, bueno, este tipo de accidentes, un campesino que había sido entrevistado, mostraban como un ternero de él le habían lastimado la parte de la jeta, de la mandíbula, le habían quitado las orejas y tenía varias como heridas como de rasguños. Pero seguía vivo. Sí, seguía vivo. Que de pronto el animal se podía criar así. Sin embargo, no sé qué pasó con el señor. Y ya, sí, lo mismo que decíamos, que se reportaban 3 casos de diferentes lugares en la misma noche. Sí, puede ser que sea como más, que de esa especie sea algo nuevo, podría decirse. O algo así. Como algo misterioso, no creo que nuevo, sino algo misterioso. O algo que no se ha identificado todavía. También yo una vez leí que cuando apareció esta criatura también en Estados Unidos, médico, decían que podía hacer un experimento. Ay, sí. Sí, también leí eso, bueno, escuché eso. Que había una base militar y cerca de la base militar fue donde también hubo muchos casos de ganado desvivido. Y los del pueblo decían que era un experimento de la base. Que Bueno, se les eso- había salido de las Ajá, manos. sí. Que se les había salido de las manos o que lo estaban probando. lo liberaron para ver cómo actuaba con la humanidad. Un arma biológica. Ajá. Y ya luego, volviendo al tema del páramo, cuando se entrevistó a un ganadero, entonces el animal estaba acá inicialmente, fue atacado y luego se encontró a 200 metros de distancia del lugar inicial. Sí. Entonces decían como, es un animal que debe tener mucha fuerza para Para poder levantarlo. levantar una vaca. Entonces una vaca no le estamos hablando de una ternera pequeña, sino de una vaca grande Sí. sí, arrobas de peso. Sí. Y había muestra de pronto de que la arrastraron o algo así. No, Chuc. Apareció acá y estaba aquí y apareció acá. sí, y también tengamos en cuenta de que los lotes están separados por bardas. Sí. Y no son bardas de cables de luz, Sino de púas. Y Pues no, el animal también debería haber tenido un rastro de que se o rasgó con heridas las en las púas. patas o en el cuerpo. Sí, pero Pero no. nada. En la evidencia fotográfica solo se veía la herida del cuello. Era en forma de triángulo, como de colmillo. Ok, de 3. Sí. Sí, heavy. Todo eso me parece muy heavy. Y muchos decían que las perforaciones de el cuello de las criaturas eran como colmillos de cánidos, mucho de lobos, para decir, de zorros, de perros salvajes, hasta de pumas, ¿sí? Pero todos estos animales, mucha gente que lo oyó decía que aparecían sin pelo y lo atribuyeron como sarna. Los perros como perros con sarna. sarnosos, sí. Entonces la manada de perros tenía sarna, ya que la sarna pues genera eso, genera como caída del pelo y la piel como, ¿cómo explico? Como seca. Como con Sí, ronchitas. con ronchas, exactamente. Entonces decían que podría ser el animal que atacaba, un perro sarnoso. Eso es la explicación científica de algunos. Bueno, entonces la ciencia nos dice esto. Sí. Pero entonces, campesinos, nosotros mismos que estamos leyendo, o las demás personas, digamos en este caso el veterinario, que podrían, o cuáles fueron las conclusiones que se tienen. Las conclusiones que se tienen es que exactamente de la ciencia, mucho
cómo lo hacen ver la gente, no sé, los centros de comunicación, y puede decir que la carta de pronto en su momento, es que es un perro sarnoso con su manada, que realmente atacan al cuello, como para desvivir al animal rápidamente. Pero no hay una explicación que diga por qué están drenados. También lo explica la ciencia que los animales no morían drenados, es lo que dice la ciencia, no morían drenados. Okay. Lo que morían era o por traumas de la herida o por infecciones que pasaba el animal. ¿Entienden? Sí. Por eso decían que los animales morían, o por traumas o por infecciones. Nunca dijeron que estaban drenados. Eso es lo que dice la ciencia. Pero entonces, si morían por infecciones, ya se podía cortar un poco el panorama y podríamos decir como, esta infección la transmite tal, esta. Sí, pero no hay como, en lo que yo leí, no había como la resolución del problema que dijera, no, es este animal. No, solo generalizaban. Puede ser un perro sarnoso o puede ser algún animal con sarna que transmita enfermedades, o que lo mates por el trauma, o que apareciera con el mucho que rompiera el cuello al momento de morder al animal. Por eso morían rápido. Atacaba el cuello y lo rompía. Ah, los estrangulaba también. Exactamente. Que al momento de atacar, cuando ustedes ven a un perro atacando, el perro mueve la jeta. Pero es una vaca. Ajá, exactamente. Eso es lo raro, que es una vaca. Pues entonces, podemos decir en ovejas, terneros pequeños, en cabras. Sí. Se puede ver, pues, ¿cómo justificamos un caballo, un burro, un asno? Sí, claro. Es que eso es lo raro. No hay una explicación que diga, no, es que este perro lo mató porque tiene mucho. No hay ninguna explicación, solamente como por salir del paso, yo diría. Yo salen del paso diciendo, es un perro con sarna y tiene una manada. Ya. Okay. Bueno, sin embargo, acá en Colombia el caso quedó en el 2017. Sin embargo, pues como que en México sí continuó la situación. Sí. En 2022 pasó el último caso. Y pues lo que le está diciendo, generalmente los que dicen que regresó el chupacabras, y les expresan es por redes sociales. Yo no expresan por un noticiero, no, regreso no, sino por redes, fotos y mensajes, comentarios que dicen regresó el chupacabras, volvió otra víctima del chupacabras. Todo eso lo hacen es por redes sociales, más que todo Facebook. Pero no hay como, digamos, un noticiero vaya y entreviste. No hay, solamente aparece así, redes sociales. En 2022 fue el último caso. De la investigación que hicimos, yo por mi parte hice una conclusión muy breve, y es que este mito, o leyenda del chupacabras, al pasar el tiempo va cambiando. Como podemos ver en Puerto Rico, primero era un perro con garras, con cresta como de gallo, de hueso, ojos grandes y dientes. Más que ya en México ya es una forma humanoide. También, como lo dicen en Brasil, que al momento de matar, de vivir al animal, era la mano era como el brazo de un humano. Es raro. Se entiende que un mito va pasando el tiempo, leyenda, va cambiando. ¿Ah, va cambiando? Sí, la forma del cuerpo. Primero era un perro y luego ya forma humanoide. ¿Sí? Más que en Brasil y en México sí son iguales, forma humanoide. Okay. En Puerto Rico sí es como forma de perro, con dientes largos. ¿Entiendes? Sí, pero acá en Colombia también se está diciendo que era... Sí, un perro. Pues en mi caso yo creería que es más, no como un perro, sino como humanoide que vuela. Pues que también eran las afirmaciones que daban los campesinos y los niños que lograban verlo. Pero pues como era de noche y tengamos en cuenta que en el páramo no hay luz, pues estas personas pues son o con velitas o con los faroles que hay de las carreteras. Bueno, hablamos un poquito sobre la estructura, cómo es la conclusión del chupacabras, cómo es, más que todo va cambiando. Lo que no cambia es la sed de sangre. Sí. Entonces aparecen las víctimas son una cosa pero re bárbara. Primero comenzando por ejemplo 22, 12, ¿sí? Eso sí no cambia, el animal sigue con sed de sangre. Igual no sabemos si es un animal o es muchos, ya que usted me contaba que, digamos, hubo un caso en Colombia y otro en... No. En Cogua y otro en... Sí, no olvidé el nombre. Fuquene. En Fuquene, eso. Hubieron casos al mismo tiempo. Sí, pero entonces en el mismo país, porque entonces va descendiendo. Él empezó en Puerto Rico, luego llegó a México. México y Estados Unidos, podría decirse. Porque yo acá tengo como la trayectoria que él tuvo. Empezó con Puerto Rico, luego siguió en México, luego Colombia, Chile y Argentina. Sí,
Sí, sí, va como bajando. Sí, hacia Sudamérica. Entonces te estamos diciendo que era un animal que baja desde América del Norte, Sí. América Central, América del Sur. Es un animal que migra, como Sí, las pues, ballenas, sí, como son- los pájaros. Sí, va bajando, va descendiendo. ¿Y cuál es la ruta? No sé, no se sabe. Pero también es raro, porque el último caso en Colombia, ¿cuándo fue? En 2016. Eso, y yo tengo un caso que fue en el 2022 en México, en un municipio fronterizo. Es Como si muy hiciera, raro. shum, y se vuelve. De pronto sí. O puede que estén migrando, pero como decimos que no es solamente uno, pueden haber varios. ¿Entiendes? Que se quedaron allá y Sí, otros acá. exactamente. Pues no se sabe. Igual, por el lado científico, yo siento que no esconden algo. Es en serio, porque de hecho se limpian las manos diciendo que es un perro, un puma o algo así. Es muy raro. Con todo lo que los campesinos han visto y lo que decía la señora del caso no recuerdo dónde, acá en Colombia, que si es un perro, el perro va a inmovilizar al animal. Mm, Eso es muy raro. Yo digo que la ciencia puede que nos esconda algo o no tiene de pronto una respuesta para yo creo que no darnos. tiene respuesta. Y solamente dicen, es su perro, para que no se alarmen todo el grupo del campesino. Sí, pues, sin embargo tampoco se reportó alguna muerte de este animal. O sea, Sí, muerte causada a un humano. exactamente, solamente atacaba animales. Eso es la respuesta a todo, animales. Sí, humanos vivos. Sí, menos mal. Bueno, ya hemos finalizado la investigación o lo que logramos rescatar de artículos y videos, testimonios de campesinos. Pero entonces hay mucha información que aún queda a la deriva, muchos campesinos que no se entrevistaron, que no hablaron. Entonces nos gustaría saber si alguno de ustedes o personas allegadas sufrió por estas causas, este fenómeno. Y ya, para seguir dándole continuidad a este tipo de casos.